bienvenidos a nuestra catequesis semanal de parte de la doctrina social de la Iglesia en nuestra diócesis de Ecatepec. El tema que vamos a reflexionar el día de hoy va a ser el discernimiento evangélico de la realidad social. Para comenzar este tema, queridos hermanos, todo católico, todo hijo de Dios, tiene en su ser este proceso que se le llama discernimiento, que es el proceso por el cual nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida. El discernimiento viene de discernir, es decir, de separar aquello que nos aleja o aquello que nos impide reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Y en discernimiento evangélico es lo que los apóstoles nos han enseñado a lo largo de los 4 evangelios, cómo ellos van discerniendo la voz del Señor, van discerniendo lo que el Señor les pide para su vida, pero en especial el mandato misionero, ir a todo el mundo y proclamar el evangelio. Dentro de la realidad social, también nosotros tenemos este discernimiento para conocer lo que nuestra sociedad nos pide. Y es por eso que en este tema 10 vamos a ver cómo en discernimiento evangélico nos ayuda a cada uno de nosotros para ir viendo en nuestra vida la acción de Dios dentro de nuestra propia realidad social. La realidad social en la cual nosotros vivimos es en esta época, es en este momento en el cual Dios nos pide también ir transformando nuestra realidad para ir impregnando el reino de Dios en medio de nosotros. Y es por eso que el discernimiento nos va a ir ayudando para ir conociendo la acción de Dios en medio de nuestra vida. Es por eso, queridos hermanos, que el Papa Pablo VI describe que indudablemente las comunidades cristianas han vivido mediante el discernimiento de su propia realidad en sus propios países. Es decir, esclarecer mediante la luz de la palabra y del evangelio la conducción y la reflexión de los criterios y juicios y directrices de acción que nos van a llevar a la enseñanza de la Iglesia a contemplar la realidad de Cristo. En discernimiento, también a partir del Concilio Vaticano II, ya lo conocemos nosotros como discernir los signos de los tiempos. En discernir los signos de los tiempos comunitariamente es buscar el signo de Dios, es decir, puede ser el amor, el perdón, la justicia, presentar una realidad social, es decir, dejarnos interpelar por lo que la sociedad nos dice, vivir siempre con esperanza, vivir siempre salvados en la historia para salvaguardar los males presentes en nuestra vida y en nuestra sociedad. Por ejemplo, el aborto, la violencia, el narcotráfico, el desempleo, la pobreza. Nos habla de los signos de la realidad del reino de Dios que debemos de hacer patentes en nuestra sociedad y así ir transformando el tejido social de nuestra propia sociedad. El padre Humberto Madrich nos invita a realizar este discernimiento de la realidad social a partir de unos cuantos pasos. El primer paso que nos propone el padre Humberto es crear un ambiente de fe, de apertura y de disponibilidad a la escucha de la palabra de Dios. No podremos nosotros hacer un buen discernimiento si no nos dejamos iluminar por la propia palabra de Dios en nuestra vida. Segundo, detectar entre las distintas posibilidades y situaciones la realidad que nos aqueja, es decir, el objeto del discernimiento evangélico. Tercero, descubrir detalladamente la situación, problema, hecho sobre el cual se quiere hacer el discernimiento. La descripción, entre más clara y precisa, es mejor. Permite un análisis más profundo y verídico. Dejarnos interpelar por la palabra de Dios que nos habla en nuestro tiempo y en nuestra historia, y en realidades tan diversas como hoy nuestra sociedad nos exige, de dar a conocer el reino de Dios, también en los problemas y en nuestra propia realidad social. Cuarto, analizar la situación o problemas con causas, y no solamente como un hecho aislado o por propia causa,
sino identificar en nuestra vida todo lo que nos rodea. 5. Identificar las consecuencias y la situación o problema que tiene la propia realidad. Es tener una visión más precisa de la gravedad de la situación, que es fundamental, y dar a conocer sus efectos. Por medio de los efectos podemos nosotros discernir cuáles serán las mejores estrategias para llevar el reino de Dios a toda nuestra realidad social. 7. Señalar las acciones concretas, viables y necesarias para transformar la situación ante el problema. La reconstrucción del tejido social debe de ser una iniciativa que surge del discernimiento evangélico de la realidad social, analizando y cambiando nuestra propia realidad, dejándonos iluminar por la voluntad de Dios y por medio de su palabra, para fortalecer y contribuir a toda nuestra realidad en torno al amor de Dios. 8. Poner en práctica las acciones concretas, es decir, crear un plan de trabajo, es decir, calendarizar aquellas posibilidades que tenemos para realizar ciertos cambios. 9. Celebrar el final del proceso mediante la vida en oración. Y es que, queridos hermanos, en discernimiento no solamente se le deduce a la vida consagrada o religiosa, que todo el momento está en discernimiento vocacional. No, el discernimiento es para todos. De tal manera que el discernimiento de la realidad social nos lleva a interpelarnos y a poner ante los ojos de Dios nuestra propia sociedad para encontrar soluciones viables, soluciones que nos lleven a infundir el reino de Dios en medio de nosotros. ¿Por medio de qué? Tenemos el testimonio y la enseñanza, el testimonio de todos aquellos hermanos en la fe, por los cuales nosotros también conocimos y vivimos la misma fe. Y también las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, por el cual la sociedad no está peleada con la sociedad, la Iglesia no está peleada con la sociedad, sino al contrario, el cristiano vive dentro de esa sociedad y también está llamado a transformar la visión de esta misma realidad. Por eso todos los cristianos tenemos la necesidad de dejarnos interpelar por nuestra fe a la luz de la razón y de ahí encontrar soluciones viables. El discernimiento también es una actitud de vida de todo cristiano, de todo discípulo misionero. Es decir, que el discernimiento evangélico de la realidad social no es una estrategia o una moda o un concepto usado, sino es la verdadera actitud de vida del testigo de Cristo. Y así nos lo enseña Lucas en el capítulo 12, versículos del 54 al 57. La actitud de desarrollar la mirada de fe es la que nos lleva a transformar nuestra propia realidad. Citando al Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, para dar término a esta pequeña catequesis, nos dice esta Constitución Apostólica, es decir, permanentemente la Iglesia es escrutar a fondo los signos de la época y dejarnos interpelar a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder los perennes interrogantes de la humanidad. Es necesario conocer, comprender la humanidad y vivir con esperanza a sus inspiraciones, y de tal manera que nosotros también se caracterice en nosotros aquella evangelización. Gaudium et Spes número 4. Que Dios te bendiga.